Hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más extraordinarios de la historia cristiana, Pentecostés. Imagina un viento poderoso invadiendo el lugar donde estás, lenguas de fuego descansando sobre cada uno de nosotros, y de repente, todos comenzamos a hablar en diferentes idiomas. Eso fue lo que le sucedió a los discípulos de Jesús en Jerusalén. No fue solo un espectáculo impresionante, sino el comienzo de una transformación global. Dios derramó su Espíritu Santo de una manera tan poderosa que el mensaje de Jesús comenzó a extenderse como nunca antes. En este video, vamos a explorar el impacto de este evento increíble y lo que significa para nosotros hoy. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo Pentecostés puede revolucionar tu vida espiritual. Pedro estaba sentado en un rincón de la sala, mirando hacia la puerta como si esperara que algo extraordinario ocurriera en cualquier momento. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las ventanas, lanzando patrones danzantes en el suelo de piedra, creando un mosaico caleidoscópico. Sus ojos, generalmente llenos de determinación, ahora reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. «Estamos listos», murmuró, casi para sí mismo, como si delviera en un laberinto de incertidumbres. Juan, que estaba cerca, levantó la cabeza del manuscrito que estaba leyendo, en medio de un tapiz de palabras sagradas. «Pedro, la promesa es verdadera. Él dijo que el Espíritu Santo vendría. Tenemos que creer en eso», respondió Juan con una calma que él mismo no sentía completamente, como si intentara trascender sus propios miedos. María, la madre de Jesús, estaba sentada con un grupo de mujeres en el otro rincón de la sala. Ella observaba a los apóstoles con una serenidad que solo una madre podría tener, una tranquilidad que parecía reimaginada en ese crucible de espera. «Recuerden las palabras de mi hijo. Él nunca nos abandonaría», dijo suavemente, sus palabras fluyendo como un bálsamo sobre la tensión en la sala. La esperanza en medio de la incertidumbre. Descenso del Espíritu Santo. El sonido comenzó como un susurro, un murmullo distante que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Pedro se levantó abruptamente, sus ojos se agrandaron, como si algo enigmático lo hubiera capturado. «¿Pueden oír eso?», preguntó. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido se intensificó, transformándose en un viento impetuoso que llenó toda la casa. Las puertas y ventanas temblaban, pero nadie se atrevió a moverse. De repente, lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Pedro sintió un calor intenso, no un calor que quemaba, sino que llenaba su alma con una fuerza y valentía indescriptibles, como una sinfonía orquestada por lo divino. «Es el Espíritu Santo», dijo María, sus palabras casi inaudibles, cubiertas por el rugido del viento. Juan miró sus manos, donde pequeñas llamas danzaban sin consumir. «Puedo sentir, es como si me estuviera llenando de una presencia divina», murmuró. Uno a uno, los apóstoles comenzaron a hablar, sus palabras fluyendo en lenguas que nunca habían aprendido, entrelazándose en un tapiz intrincado de voces. Pedro se dio cuenta de que estaba hablando un dialecto parto, algo que solo había escuchado de comerciantes en las calles de Jerusalén. Juan hablaba la lengua de los medos, y los demás en lenguas de lugares lejanos y desconocidos, embriagados por la presencia divina que los había tocado. La multitud se reúne. Afuera, la ciudad estaba en alboroto. Personas de todas las naciones, que habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, se detuvieron en sus caminos, escuchando las voces que emergían de la casa. «¿Qué es esto? ¿Cómo pueden estos hombres, galileos, hablar en nuestras lenguas?», preguntó un hombre de apariencia distinguida, claramente un visitante de Roma. «Están borrachos», se burló otro,
un sacerdote con una sonrisa cínica. Pedro, al escuchar el tumulto, sintió una oleada de determinación. Salió de la casa, seguido por los otros, y se encontró frente a la multitud. La visión de miles de rostros curiosos y confusos lo llenó de una extraña calma. Levantó la mano para silenciar a la multitud. Hombres de Judea y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles esto, escuchen con atención lo que les digo. Estos hombres no están borrachos, como ustedes suponen, apenas son las 9 de la mañana. La voz de Pedro resonaba con una autoridad que nunca había sentido antes. La multitud guardó silencio, atraída por la intensidad de sus palabras. Pedro continuó, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los pueblos. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Hasta sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y ellos profetizarán. La predicación de Pedro. Pedro respiró hondo y continuó, su corazón latiendo con fuerza. Hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios entre ustedes por medio de milagros, maravillas y señales, que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Este hombre fue entregado a ustedes por el propósito determinado y por la presencia de Dios, y ustedes, con la ayuda de hombres perversos, lo mataron, clavándolo en la cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Los ojos de la multitud estaban fijos en Pedro, algunos en shock, otros con lágrimas. Un hombre mayor, con un rostro arrugado de tristeza y remordimiento, gritó, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro respondió con una convicción inquebrantable, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. La respuesta de la multitud. La respuesta fue inmediata. 3,000 personas aceptaron el mensaje ese día y fueron bautizadas. Las aguas del Jordán y las piscinas de Jerusalén hervían con la nueva vida de los convertidos. María observaba la escena con lágrimas en los ojos, mientras Juan y los otros apóstoles ayudaban a bautizar a los nuevos creyentes. Un joven llamado Esteban, con ojos brillando de nueva fe, se acercó a Pedro después de su bautismo. ¿Qué debo hacer ahora, maestro?, preguntó. Pedro puso la mano sobre el hombro de Esteban y sonrió. Vive con fe y valor, hijo mío. Proclama la verdad que ahora conoces. Sigue al Espíritu, y él guiará tus pasos. Esteban asintió, sintiendo una nueva llama de propósito y determinación encenderse dentro de él. Sabía que su vida nunca más sería la misma. Si te sientes inspirado por estas historias de fe y dedicación, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros futuros videos. Dios te bendiga. El nacimiento de la Iglesia. A partir de aquel día, la comunidad de creyentes creció rápidamente. Se reunían diariamente en el templo y en sus casas, compartiendo comidas con alegría y sinceridad de corazón. Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles enseñaban incansablemente, contando las historias y enseñanzas de Jesús, fortaleciendo la fe de los nuevos creyentes. Había un sentido palpable de propósito y unidad entre ellos. María Magdalena, cuyo corazón había sido sanado por Jesús, se convirtió en una líder respetada entre las mujeres, ofreciendo consejos y consuelo.
Ella era un testimonio vivo de la misericordia y gracia de Dios. El impacto de Pentecostés reverberaba por toda Jerusalén y más allá. Aquellos que escucharon y aceptaron el mensaje del Evangelio llevaron la buena nueva a sus tierras natales, esparciendo la llama de la fe a todos los rincones del mundo conocido. En aquel primer día de Pentecostés, la Iglesia nació con poder y propósito. La venida del Espíritu Santo transformó a los apóstoles de hombres temerosos a proclamadores audaces de la verdad de Dios. Enfrentaron la oposición con valor, sabiendo que el mismo Espíritu que los capacitó ese día continuaría guiándolos y fortaleciéndolos. La historia de Pentecostés es un recordatorio poderoso de que, con el Espíritu Santo, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de sus siervos fieles. El desafío de la diversidad. Fiesta de la cosecha. La mañana de Pentecostés estaba clara y vibrante. Las calles de Jerusalén estaban llenas de vida mientras peregrinos de todo el mundo se reunían para la celebración. La ciudad parecía repoblada por culturas, lenguas y tradiciones. Había una agitación en el aire, algo que no podía ser explicado solo por la fiesta de la cosecha. Pedro caminaba por las calles concurridas, observando los rostros diversos que llenaban la ciudad. Sentía una profunda responsabilidad por cada una de esas almas. En su corazón, sabía que el mensaje de Jesús era para todos, no solo para los judíos. De repente, vio a un pequeño grupo de visitantes conversando animadamente. Parecían confundidos, pero fascinados. Pedro se acercó y escuchó la conversación. ¿Cómo es posible?, preguntó un hombre con ropas elegantes, claramente un visitante de Roma. Esos galileos están hablando en mi lengua, están contando sobre las grandes cosas que Dios ha hecho. Otro hombre, un comerciante de Mesopotamia, asintió con la cabeza. Yo también lo escuché, es un milagro. Pedro sonrió y se adelantó. Amigos, lo que están oyendo es la promesa de Dios cumpliéndose. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, tal como fue profetizado. Los hombres se volvieron hacia Pedro, sus ojos llenos de curiosidad y admiración. ¿Quién eres tú?, preguntó el romano. Soy Pedro, un seguidor de Jesús de Nazaret. Él fue crucificado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ahora, Él nos ha dado su Espíritu para que podamos proclamar su mensaje a todas las naciones. La predicación y los primeros convertidos. La noticia del descenso del Espíritu Santo se esparció rápidamente y una gran multitud se reunió para escuchar a los apóstoles. Pedro subió a un pequeño escalón para que pudiera ser visto y allí hizo su primera predicación. La multitud guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Pedro podía ver la convicción creciendo en los ojos de las personas. Un joven llamado Esteban, con una expresión de intensa concentración, se abrió paso hasta el frente de la multitud. Si lo que dices es verdad, ¿qué debemos hacer?, preguntó Esteban, su voz temblando de emoción. Pedro lo miró directamente y respondió: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro eran como un fuego que inflamaba los corazones de los oyentes. Muchos comenzaron a llorar, sintiendo la presencia transformadora del Espíritu Santo. 3,000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizadas ese día. Las aguas del Jordán y las piscinas de Jerusalén estaban llenas de nuevos creyentes, sus vidas renovadas y llenas de esperanza. El desafío de la unidad en la diversidad. Con el rápido crecimiento de la comunidad cristiana, surgieron desafíos para mantener la unidad en medio de la diversidad. La iglesia naciente estaba compuesta por personas de diferentes culturas,
lenguas y tradiciones. Aunque el Espíritu Santo los unía, había tensiones inevitables. Una tarde, mientras los apóstoles se reunían para discutir la distribución de alimentos, María Magdalena entró apresuradamente. «Pedro, tenemos un problema. Las viudas de habla griega están siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Se sienten excluidas e injustamente tratadas». Pedro frunció el ceño, preocupado. «Esto no puede continuar. Necesitamos asegurarnos de que todos sean tratados con igualdad y justicia». Juan, que estaba al lado de Pedro, asintió. «Necesitamos hombres sabios y llenos del Espíritu Santo para supervisar esta tarea. Vamos a elegir a 7 hombres para esta responsabilidad». La decisión fue tomada rápidamente. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás fueron elegidos para liderar la distribución de alimentos. Estos hombres, conocidos por su fe y sabiduría, garantizarían que todos los miembros de la comunidad fueran cuidados. Esteban, ahora un líder reconocido, se acercó a las viudas de habla griega. «Por favor, perdónenos por cualquier negligencia. Vamos a asegurarnos de que todas sean tratadas con dignidad y respeto. Estamos aquí para servir, como Jesús nos enseñó». Una de las viudas, una mujer anciana llamada Débora, sonrió con gratitud. «Gracias, Esteban. Sabemos que están haciendo lo mejor. Sentimos el amor de Dios a través de sus acciones». Historias de transformación. La diversidad de la comunidad cristiana trajo una rica variedad de historias de transformación. Una de esas historias fue la de Lidia, una comerciante de púrpura de Tiatira, que estaba en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ella escuchó la predicación de Pedro y fue profundamente tocada. Lidia buscó a Pedro después de su bautismo. «Pedro, mi vida ha sido transformada por el mensaje de Jesús. Quiero llevar esta esperanza de vuelta a mi ciudad y compartirla con todos los que conozco». Pedro sonrió y puso su mano sobre el hombro de Lidia. «Que el Espíritu Santo guíe cada uno de tus pasos. Tu ciudad necesita la luz de Jesús y tú eres la persona indicada para llevar esa luz a ellos». Otro convertido notable fue Cornelio, un centurión romano. Tenía la reputación de ser justo y temeroso de Dios, y su casa era un lugar de oración constante. Tuvo una visión en la que un ángel le dijo que buscara a Pedro. Cuando Cornelio y Pedro se encontraron, hubo un momento de vacilación. Pedro, un judío, no solía asociarse con gentiles. Pero el Espíritu Santo tenía planes mayores. Pedro dijo: «Ahora entiendo que Dios no muestra favoritismo, sino que acepta a hombres de todas las naciones que lo temen y hacen lo que es justo». Cornelio y toda su casa fueron bautizados ese día, marcando el inicio de la expansión del Evangelio entre los gentiles. La expansión de la Iglesia. La noticia de lo que estaba sucediendo en Jerusalén se esparció rápidamente. Nuevas comunidades cristianas comenzaron a surgir en varias regiones. La ciudad de Antioquía, en Siria, se convirtió en un importante centro del cristianismo. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Pedro y Juan viajaron a Samaria, donde Felipe había predicado el Evangelio y realizado muchos milagros. Cuando llegaron, encontraron una comunidad vibrante de nuevos creyentes. Oraron por los samaritanos, y muchos recibieron el Espíritu Santo. Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, tuvo una dramática conversión en el camino a Damasco. Se convirtió en uno de los mayores misioneros de la historia cristiana, viajando por toda Asia Menor, Grecia y Roma.
Su pasión por el Evangelio y su incansable dedicación a la misión de Jesús inspiraron a muchos a seguir el mismo camino. Los apóstoles enfrentaron muchas dificultades y persecuciones en sus viajes misioneros. Fueron arrestados, golpeados y apedreados, pero nunca desistieron de su misión. Su dedicación y valentía inspiraron a muchos a seguir a Jesús, incluso ante la adversidad. Esta parte del relato de Pentecostés nos muestra cómo la diversidad y la unidad se convirtieron en elementos centrales en la misión de la Iglesia. El descenso del Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para superar barreras culturales y lingüísticas, llevando el mensaje de Jesús a todos los pueblos. Los primeros convertidos, llenos de fe y del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a sus tierras natales, esparciendo el mensaje de salvación por todo el mundo conocido. A pesar de los desafíos y conflictos, la Iglesia continuó creciendo y prosperando, unida por el poder del Espíritu Santo. Los primeros conflictos y crecimiento. Persecución y fe. Los primeros días después de Pentecostés fueron marcados por un crecimiento fenomenal de la Iglesia. Los apóstoles estaban constantemente en movimiento, predicando, enseñando y sanando. Sin embargo, esta rápida expansión no pasó desapercibida por las autoridades religiosas de Jerusalén. Pedro y Juan fueron los primeros en enfrentar directamente esta oposición. Una mañana, al amanecer, caminaban hacia el templo cuando un hombre cojo, que mendigaba en la puerta llamada Hermosa, llamó su atención. Pedro se detuvo y, fijando sus ojos en el hombre, dijo: «Míranos». El hombre, esperando recibir alguna limosna, levantó los ojos. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Inmediatamente, el hombre fue curado. Saltó de pie y comenzó a andar, alabando a Dios. La multitud que se reunió quedó atónita y llena de admiración. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar: «Hombres de Israel, ¿por qué se sorprenden de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho esto por nuestro propio poder o piedad? Fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, quien glorificó a su siervo Jesús». La noticia de la curación se difundió rápidamente, y pronto llegaron los líderes del templo. Estaban furiosos por la audacia de Pedro y Juan y los arrestaron. A la mañana siguiente, fueron llevados ante el Sanedrín, el Consejo Religioso Supremo. En el tribunal del Sanedrín, Pedro y Juan estaban frente a los ancianos y escribas, quienes los miraban con desdén. El sumo sacerdote Caifás, con su expresión severa, preguntó: «¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto?». Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: «Gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy se nos interroga por un acto de bondad mostrado a un hombre cojo y se nos pregunta cómo fue sanado, sepan esto, ustedes y todo el pueblo de Israel. Fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, que este hombre está aquí delante de ustedes completamente sano». El Sanedrín quedó perplejo ante la audacia de los apóstoles. Se dieron cuenta de que eran hombres sin instrucción formal, pero notaron que habían estado con Jesús. Después de una breve deliberación, los líderes decidieron amenazarlos y ordenaron que no hablaran más en nombre de Jesús. Pedro respondió con firmeza: «Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Ante esta determinación, el Sanedrín no tuvo más remedio que liberarlos. Pedro y Juan salieron del tribunal con el corazón lleno de alegría y determinación. Comunidad de fe. La iglesia primitiva continuaba creciendo en número y en profundidad de fe.
Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Cada día traía nuevos conversos, y la comunidad cristiana era conocida por su amor y generosidad. María Magdalena, quien había sido liberada de 7 demonios por Jesús, se convirtió en una figura central entre las mujeres de la iglesia. Ella organizaba reuniones de oración y estudio de la palabra, y su testimonio de vida transformada inspiraba a muchas personas. En una de esas reuniones, María estaba compartiendo su historia con un grupo de nuevas convertidas. Yo era esclava de las tinieblas, pero Jesús me liberó. Su gracia y amor son mayores que cualquier pecado o vergüenza. En Jesús encontramos una nueva vida y propósito. Entre las oyentes estaba Lidia, la comerciante de púrpura de Tiatira, quien ahora estaba firmemente arraigada en la fe. María, tu historia me da esperanza. Quiero compartir esa misma gracia y amor con mi familia y amigos en Tiatira. Las palabras de María y Lidia resonaban con el espíritu de Pentecostés, donde el Espíritu Santo transformaba vidas y capacitaba a los creyentes para ser testigos en sus propias comunidades. Expansión de la misión. Con los 7 hombres cuidando de las necesidades internas de la comunidad, los apóstoles pudieron concentrarse en la predicación y la enseñanza. Pedro y Juan, acompañados por otros discípulos, comenzaron a viajar a las regiones vecinas, llevando el mensaje de Jesús. Uno de esos viajes los llevó a Samaria, donde Felipe había estado predicando con gran éxito. Cuando llegaron, encontraron una comunidad vibrante de nuevos creyentes. Pedro y Juan impusieron las manos sobre los samaritanos, y muchos recibieron el Espíritu Santo. Entre los nuevos convertidos estaba Simón, un hombre que había practicado la magia en la ciudad y era muy influyente. Al ver los signos y milagros realizados por los apóstoles, Simón ofreció dinero a Pedro, diciendo, «Dame también este poder, para que todos aquellos sobre los que imponga las manos reciban el Espíritu Santo». Pedro lo miró con severidad. «Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías comprar el don de Dios con dinero. No tienes parte ni derecho en este ministerio, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tal pensamiento de tu corazón». Simón, aterrorizado, respondió, «Oren al Señor por mí, para que nada de lo que han dicho me suceda». Los primeros años de la iglesia estuvieron marcados por crecimiento y desafíos. La persecución de las autoridades religiosas probó la fe y el coraje de los apóstoles, pero también fortaleció su determinación. Internamente, la diversidad trajo conflictos que se resolvieron con sabiduría y amor. La misión de predicar el Evangelio se expandió más allá de Jerusalén, alcanzando regiones como Samaria y más allá. La historia de Pentecostés y de los primeros años de la Iglesia continúa siendo una fuente de inspiración y desafío para todos los creyentes, recordándonos el poder transformador del Espíritu Santo y la importancia de la unidad y el amor. La misión se expande. Envío de los apóstoles. Los apóstoles sabían que el mensaje de Jesús debía ser llevado a todas las naciones. Eran conscientes del desafío, pero el Espíritu Santo los guiaba y capacitaba. Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, fue uno de los que se dedicaron intensamente a esta misión. Su dramática conversión en el camino a Damasco transformó a un ferviente perseguidor de los cristianos en uno de los mayores misioneros de la historia. Pablo estaba en la casa de Ananías, donde su visión había sido restaurada después de 3 días de ceguera. ¿Qué pide el Señor de mí, Pablo?, preguntó Ananías, mirando al hombre que antes era su enemigo. Pablo respondió con un brillo en los ojos,
el Señor me dijo que yo sería su instrumento para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Estoy listo para comenzar. Con la bendición de los apóstoles, Pablo y Bernabé partieron para su primer viaje misionero. Viajaron a Chipre y luego a la región de Panfilia, donde enfrentaron muchos desafíos, pero también vieron a muchos convertirse a la fe. El primer viaje misionero. En Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga el día de sábado. Después de la lectura de la ley y los profetas, los líderes de la sinagoga los invitaron a hablar. Pablo se levantó y, haciendo señas con la mano, dijo: «Hombres de Israel y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros antepasados, hizo que el pueblo prosperara durante su estancia en Egipto y, con gran poder, los sacó de ese país». Continuó contando la historia de Israel y cómo Dios envió a Jesús como Salvador. Algunos judíos y muchos gentiles quedaron maravillados con sus palabras, pero los líderes judíos sintieron envidia e incitaron a la multitud contra ellos. Una noche, mientras descansaban en una casa sencilla, Bernabé expresó su preocupación. «Pablo, la oposición es feroz. No pararán hasta expulsarnos». Pablo miró a su amigo con determinación. «El Señor nos ha llamado para esta misión. No vamos a rendirnos. La verdad debe ser proclamada, sin importar el costo». El siguiente domingo, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. Cuando los líderes judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemaron contra lo que decía Pablo. En respuesta, Pablo y Bernabé declararon con valentía: «Era necesario que la palabra de Dios se predicara primero a ustedes. Pero, ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos ahora hacia los gentiles». La noticia del éxito de Pablo y Bernabé se extendió, y muchos creyeron. Sin embargo, la persecución aumentó, y se vieron obligados a dejar la ciudad, pero no antes de plantar semillas de fe que continuarían creciendo. El Concilio de Jerusalén. A medida que el Evangelio se extendía, surgían nuevas cuestiones y conflictos. Una de las más significativas fue cómo integrar a los gentiles en la comunidad cristiana. Algunos judíos cristianos creían que los gentiles necesitaban seguir la ley de Moisés para ser salvos. Para resolver esta cuestión, los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén. Pedro fue uno de los primeros en hablar. «Hermanos, ustedes saben que hace mucho tiempo Dios me eligió entre ustedes para que los gentiles escucharan de mis labios el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, así como hizo con nosotros. No hizo distinción entre nosotros y ellos, pues purificó sus corazones por la fe». Luego, Pablo y Bernabé relataron las señales y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. La asamblea quedó en silencio, escuchando atentamente. Santiago, el hermano de Jesús, se levantó y dijo: «Hermanos, escúchenme. Simón ha descrito cómo Dios al principio mostró su cuidado por los gentiles, tomando de entre ellos un pueblo para su nombre. Estoy de acuerdo en que no debemos dificultar la conversión de los gentiles a Dios. En lugar de eso, debemos escribirles diciendo que se abstengan de alimentos sacrificados a ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre». La decisión fue tomada y una carta fue enviada a los gentiles, trayendo gran alegría y alivio. Este concilio marcó un punto crucial en la historia de la Iglesia, afirmando que la salvación era por gracia a través de la fe en Jesucristo, y no por la observancia de la ley de Moisés. El impacto en la comunidad gentil. En Corinto,
una ciudad llena de comercio y diversidad, Pablo encontró un terreno fértil para el Evangelio. Conoció a Priscila y Aquila, una pareja judía que había sido expulsada de Roma. Abrieron su casa para Pablo y se convirtieron en colaboradores cercanos. Una noche, después de una larga jornada de predicación, Pablo y sus nuevos amigos estaban sentados alrededor de una mesa sencilla. Priscila preguntó: «Pablo, ¿cómo vamos a alcanzar a todos estos gentiles en Corinto? La ciudad es tan grande y llena de idolatría». Pablo sonrió. «Comenzamos con amor y dedicación, Priscila. Compartimos nuestras vidas y el Evangelio, día tras día, con todos los que encontramos. Dios abrirá las puertas». Los esfuerzos de Pablo, Priscila y Aquila fueron recompensados. Muchos corintios creyeron y fueron bautizados. La nueva iglesia en Corinto se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad de la ciudad. En Efeso, Pablo encontró un grupo de discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Les explicó el camino de Dios más completamente y los bautizó en nombre de Jesús. Cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Una tarde, después de una predicación particularmente poderosa, Lidia se acercó a Pablo. «Tus palabras tocaron mi corazón, Pablo. Siento la verdad en cada palabra. ¿Cómo puedo conocer a este Jesús que predicas?». Pablo sonrió, viendo la sinceridad en los ojos de Lidia. «Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Él, encontrarás la paz y la verdad que buscas». Lidia fue bautizada ese mismo día, y su casa se convirtió en un punto de encuentro para los creyentes en Efeso. Su historia de transformación inspiró a muchos otros a buscar la verdad en Jesús. Conclusión de la misión. La misión de los apóstoles y los primeros creyentes continuó expandiéndose, alcanzando nuevas tierras y pueblos. Las semillas plantadas en Pentecostés crecieron y florecieron, formando una iglesia vibrante y diversa. El mensaje de Jesús, llevado con coraje y dedicación por los apóstoles, transformó vidas y comunidades en todo el mundo conocido. El Espíritu Santo, que descendió con poder el día de Pentecostés, continuó guiando y capacitando a los creyentes, recordándoles siempre la promesa de Jesús: «Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Reflexión final. ¿Qué lecciones de esta antigua era aún resuenan en tu corazón hoy? El compromiso inquebrantable de los primeros apóstoles, la valentía ante la adversidad y la transformación de vidas a través del poder del Espíritu Santo son ejemplos vivos para nosotros. ¿Cómo iluminan los caminos de tu fe las jornadas de fe de nuestros predecesores? Únete y comparte tu viaje u opinión en los comentarios.